Bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Les doy la bienvenida a esta nueva oportunidad del seminario anual de escuela, donde nos vamos a encontrar para intercambiar con las compañeras en esta noche. Vamos a empezar con Catalina Fernández, que es la primera, luego seguimos con Carla Filiberto y finalmente con Marcela Castro. Luego nos vamos a dar un ratito para discusión. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias y empezamos, ¿te parece? Bueno, buenas noches. Gracias por estar. El título del trabajo se llama La ética del psicoanálisis ante la demanda. Sobre la demanda de felicidad, Lacan, en su seminario sobre la ética del psicoanálisis, nos plantea que es uno de los ideales que nos encontramos en nuestra práctica, el anhelo de la no angustia y el pedido de un estado de bienestar que permanezca. Allí donde la angustia es señal del deseo, invitando al sujeto a moverse, se busca su evitación. La época actual llama fuertemente al sujeto a disponerse al disfrute y al consumo. Hablar de esto me hace mal, siento que remuevo muchas cosas y yo acá vengo a sanar. Quiero empezar terapia, pero quiero venir cada 15 días. Lo mío es algo muy puntual. Leo más despacio. ¿Quieren que pase de vuelta por ahí? No. Bueno, quiero empezar terapia, pero quiero venir cada 15 días. Lo mío es algo muy puntual. Llegan a nuestros consultorios en el marco de nuestra práctica analítica, pedidos. El sujeto pide una tal felicidad. La pregunta que quiero intercambiar hoy con ustedes a través de esta escritura es: ¿cuál es el lugar de la ética de nuestra práctica ante la demanda del analizante? ¿Cómo se posiciona el analista frente a este pedido? ¿Cómo lo aloja para dejarlo caer y finalmente no respondiendo a esa demanda? ¿De qué forma en sus vueltas la misma va siendo agujereada, dando lugar al deseo y a otra conducción posible? ¿Y cómo intervenir para ponerla a trabajar, permitiéndole al sujeto el encuentro con su propia división? La práctica psicoanalítica está sustentada en una ética. ¿Cuál es esta ética? La del decir del sujeto, que en el mismo decir se juega su emergencia como tal. La cuestión ética, La cuestión ética se articula para el psicoanálisis a partir de una ubicación del hombre en lo real. Quiero trabajar con la demanda que nos llega, plagada de ideales, de pedidos. ¿Cómo situar una ética que no responda a la pregunta por la felicidad, a la completud y a la idea de satisfacción inmediata que corren estos tiempos? En tal sentido, Lacan nos va a plantear, voy a pasar a la lectura de una cita de su seminario de la ética. ¿Somos nosotros analistas, sencillamente, en esta ocasión, ese algo que acoge aquí al suplicante, que le brinda un lugar de asilo? ¿Somos nosotros, sencillamente, y esto ya es mucho, ese algo que debe responder a una demanda, a la demanda de no sufrir, al menos sin comprender, con la esperanza de que el comprender liberará al sujeto, no solo de su ignorancia, sino de su sufrimiento mismo? ¿No es evidente, totalmente normal, que los ideales analíticos encuentren aquí su lugar? A continuación nos va a nombrar algunos de los ideales que atravesamos en el trabajo analítico y cómo el trabajo con los mismos hacen una ética, hacen una práctica y a su orientación. El primero es el ideal del amor humano, un amor al que se le supone la completud con el otro. Se supone que implica en sí mismo una relación de objeto satisfactoria. ¿Cómo introducir la idea de la falla entonces? De que el amor falla, de que la demanda no es respondida, siendo ella en su seno una demanda de amor. El dispositivo analítico sitúa en este tiempo de prisas y de completudes un lugar para la espera de la palabra, un sitio para alojar la falta, la constitutiva, introduce una espera en el discurrir del decir. Y esta también es una cuestión ética: cómo trabajamos nosotros con la palabra, qué lugar le damos, cómo operamos con los significantes. ¿Cómo dar espacio y lugar al deseo? Del pasado no quiero hablar mucho, no quiero estar acá demasiado tiempo. La angustia no se soporta. El imperativo de felicidad grita fuerte y el sujeto del inconsciente tiene sus tiempos. El punto de dialogar hoy con ustedes, mediante esta escritura, es cómo trabajar desde la ética del psicoanálisis ante la demanda del sujeto de felicidad, la de amor, la de completud. La ética nos obliga a atravesar estos ideales en el recorrido de un análisis, derrotarlos para encontrarnos con el trabajo que es posible, no con el encuentro de un estado ideal.
La ética desde la lectura aristotélica va a versar sobre el bien. Es la búsqueda de un soberano bien. Va a haber un deslizamiento en la ética que introduce Freud. La cuestión ética para Freud se va a articular a partir de la orientación de la ubicación del hombre en su relación con lo real. Es decir, cómo se ubica el hombre en esta relación, qué le pide, cómo la construye. Voy a pasar a la lectura de una cita de Lacan del Seminario de la Ética. Él nos dice que a Freud no se le escapa que la felicidad es lo que debe ser propuesto como un término de toda búsqueda, por ética que ella sea. Pero lo decisivo, lo que yo querría leer en el malestar en la cultura, es que para esa felicidad, nos dice Freud, absolutamente nada está preparado ni en el macrocosmos ni en el microcosmos. La ética del psicoanálisis. ¿Cómo se construye la realidad para el sujeto? Si la ética se orienta en la relación del hombre con lo real, ¿cuál es nuestro lugar en esa relación? Eh, Bien, la, eh, bien, sí, bueno. La realidad psíquica es el proceso de ficción del sujeto que se construye en relación a su búsqueda de placer y los avatares de la misma, orientada hacia lo real. Sobre esta búsqueda intervenimos, con ella y sus vaivenes trabajamos. El malestar en la cultura, texto que propone Freud entre 1920 y 1930, nos habla del malestar respecto de la ubicación del hombre en el mundo, planteando el desacuerdo existente entre el pensar y el obrar de los seres humanos, a lo que se le suma el acuerdo múltiple de sus nociones de deseo. Freud en este texto da respuesta a las diversas fuentes del penal humano, la hiperpotencia de la naturaleza, la fragilidad de nuestro cuerpo y la insuficiencia de las normas que hemos construido y que regulan el vínculo entre los hombres. Esta última fuente la llama cultura. ¿Cómo ubicarnos desde la ética del psicoanálisis para poder dar lugar al trabajo con este malestar que proviene del lazo con nosotros y agujerear la demanda de felicidad en sí misma, ella, imposible? Freud en este texto recorre el lugar de los ideales culturales y cómo el hombre se las arregla con ellos en la búsqueda de algo de bienestar. Al respecto, plantea, paso a la lectura de una cita. Buena parte de la brega de la humanidad gira en torno a una tarea: hallar un equilibrio acorde a fines, vale decir, el pensador de felicidad, entre esas demandas individuales y las exigencias culturales de la masa. Y uno de los problemas que atañen a su destino es saber si mediante determinada configuración cultural ese equilibrio puede alcanzarse o si el conflicto es insalvable. Si el conflicto es insalvable, queda ahí la ética desde la que trabajamos, situándonos en los alcances de la palabra, pues en sus cadenas se revela una verdad no sometida a leyes universales. Se revela una verdad que es de orden singular. Para ello, la ética analítica nos propone introducir el tiempo del síntoma y del inconsciente, dar lugar a la espera en el decir, detener la prisa por el consagrado alivio y la pronta comprensión, que la emergencia sea la del sujeto en su deseo. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Para no ponerse. Bueno, bien. Bueno, paso a leer mi trabajo que titulé con una pregunta: ¿derecho de autor o comerse la manzana? En esta escritura, en este tiempo de trabajo, me orienta la siguiente pregunta: ¿qué significa la afirmación "la ética del psicoanálisis es la ética del deseo"? En el comienzo del seminario de la ética ya nos plantea Lacan. Este tema se engarza con el desarrollo de nuestro seminario del año pasado, el deseo y su interpretación. Lo que me hizo interrogarme: ¿no se trata de eso el recorrido de un análisis del deseo y su interpretación? La interpretación ¿no implicaría ya un detenernos en un juicio sobre nuestra acción? Es en tanto el carácter vagabundo, huidizo, insaciable y paradójico del deseo, y agregaría inconsciente, que se marca la aporía de su interpretación, lo que nos podría hacer recordar la pregunta de Lacan: ¿sobre qué fondo de no dicho se propone una interpretación? Ya en el seminario 5 sobre las formaciones del inconsciente, Lacan nos advierte que no es simple de lo que se trata en un análisis,
en lo que refiere a distinguir lo que se desea, lo que se quiere, lo que se pide. La experiencia del análisis permite captar el carácter problemático del deseo justamente en el síntoma, donde se nos anoticia de la captura del sujeto en los desfiladeros del significante. Es eso que habla en el síntoma, como deseo rechazado. Así advertimos que habrá tantas máscaras como formas de insatisfacción. La máscara muestra y a la vez oculta un deseo divorciado del querer. En el seminario sobre la ética leemos: la experiencia moral de la que se trata en el análisis es aquella que se resume en el imperativo freudiano donde yo era, yo debo advenir. Un yo que pueda interrogarse, hacerse preguntas sobre qué quiere, frente al imperativo superyoico, mórbido, extraño y que dirá Lacan se revela más a medida que el paciente se compromete en su análisis. Su verdadero deber, dice Lacan, si es que puedo expresarme de este modo, que yo aquí lo leo que quizás es porque no sean términos de obligación, sino de espacio ver, de lo que tiene que ver ahí el sujeto. ¿Cuál es su deuda? ¿Su verdadero deber no es acaso ir contra ese imperativo superyoico? Mi pregunta aquí es, cuando el analizante, llegado cierto momento del análisis, no quiere saber nada de eso, cuando algo del inconsciente es convocado por una pregunta, una interpretación por parte del analista y el analizante reacciona con ojeriza. Lo digo con un chiste de tute. ¿A usted le parece, con lo que yo le pago, llevarme la contraria? ¿Qué desafío para el deseo del analista? ¿Cuáles son los riesgos que corre como tal para enlazar algo de una pulsión de muerte que pareciera no alcanzar a ser libidinizada? Cuando de eso, de A, no quiero saber nada, ¿qué destino para la castración? ¿Se trata de una dificultad para alojar algo de la falta por no poder perder el amor al superyo que no deja sádicamente de ordenar al goce? ¿Cómo se juegan aquí las resistencias? ¿Será que queda el analista encarnando algo de un mandato superyoico? Sortear esto, que Freud llamó reacción terapéutica negativa, ¿podría ser el comienzo de un análisis o bien su abandono? ¿Cuáles son los artificios de los que podemos servirnos en este permanente desencuentro con lo real? Como no es sin recurrir a una ficción y como nuestro quehacer refiere a una praxis, me serviré para poder avanzar en esta formalización, si bien no de un caso, de una metáfora fílmica. Se trata de la película Manzanas, Apples, de 2020, de Christos Nicú. La película se desarrolla en el contexto de una epidemia que provoca que las personas queden amnésicas. En la primera escena se nos muestra el personaje principal dándose la cabeza contra la pared en un cuarto que se muestra intocado, con las ropas de una mujer presentadas que dejan más bien ver una mujer que ya no está. A continuación, luego de estar en un living, oscuro siendo de día, sale al escuchar un anuncio en la radio. El Departamento de Memoria Perturbada de Neurología lanza el programa Nueva Identidad para ayudar a los amnésicos a comenzar una nueva vida. Tras varias vueltas en la calle, se duerme en el recorrido de un ómnibus. Al llegar al destino, el chofer lo despierta y le pregunta si sabe quién es y a dónde se dirige. La respuesta de este personaje acá es de total desconcierto. Y vaya preguntas, ¿no? Sabemos bien las vueltas que lleva a responderlas. Razón por la cual es llevado e internado en el hospital. Tras no ser reclamado por ningún familiar y no mostrar mejoras en sus evaluaciones de memoria, le ofrecen integrar dicho programa y así le asignan una casa, ropas y distintas consignas que van siendo monitoreadas por médicos. A todos los participantes del programa se les asigna lo mismo. Consignas en las que tienen que ir realizando distintas actividades y una vez logradas, sacarse una foto para ir llenando el álbum de esta nueva vida. ¿De qué estofa están hechos los recuerdos? ¿Acaso no sabemos que es el inconsciente el que juega allí su juego? Lo que me hizo pensar nuevamente en la ética del psicoanálisis, que no es esta. ¿Por qué? Porque algo que se da a ver en los actos de este personaje
es que él no quiere recordar. No es que perdió la memoria, se trata de otra pérdida que no puede ser inscrita como tal. Es decir, que el personaje prefiere no saber nada de eso que le falta. Y estas terapéuticas responden a esa demanda, le ofrecen una nueva identidad. ¿De qué huye este personaje? ¿De la angustia? La ética del psicoanálisis no interrogaría lo que dice del sujeto este malestar y cuál es su relación a la falta. En una de estas consignas tiene que dialogar con una persona que se encuentra transitando los últimos días de su vida. Es así que un paciente internado le pregunta por él, si hay alguna mujer en su vida. Responde, ha fallecido. Algo del sujeto se conmueve y continúa con el siguiente acto. Toma sus ropas, vuelve a su casa y va al cementerio a dejar flores en la tumba de su mujer. Algo tiene que ser nombrado para que se vuelva autor de su acto. Es cuando comienza a transitarse un tiempo de la pérdida, es decir, de la castración, cuando se acepta que un goce es perdido y que puede aproximarse una respuesta, ya no una reacción. Sin falta no hay sujeto. Hasta allí me surge la pregunta, ¿puede este personaje ser protagonista de su historia? Prefiere salir de la escena, quedar por fuera, anónimo, prefiere no estar donde en apariencia se corre el riesgo. Los reveses del goce a los que un analizante se abraza y con ellos resiste, ¿no nos advierten de los tiempos y costos que implicaría perder algo de esta posición sufriente? Si es en el síntoma que el sujeto neurótico sostiene su presencia, ¿no habría que ver entonces cuál es la particularidad que se sostiene con este síntoma? ¿Se trata de un lugar para el gran otro que no puede perderse? ¿No tratan estas preguntas de lo que refiere la ética del psicoanálisis? Refiriéndose a la reacción terapéutica negativa, Freud dice, no hay duda de que algo se opone en ellas a la curación, cuya inminencia es temida como un peligro. Se dice que en estas personas no prevalece la voluntad de curación, sino la necesidad de estar enfermas. Por último, se llega a la intelección de que se trata de un factor moral, de un sentimiento de culpa, que halla su satisfacción en la enfermedad y no quiere renunciar al castigo de padecer. Ahora bien, este sentimiento de culpa, dice Freud, es mudo para el enfermo. Él no se siente culpable, sino enfermo. Solo se exterioriza en una resistencia a la curación difícil de reducir. Además, resulta particularmente trabajoso convencer al enfermo de que este es un motivo de su persistencia en la enfermedad. Él se atenderá a la explicación más obvia, a saber que la cura analítica no es el medio para sanarlo. En tanto, el psicoanálisis es un discurso que funciona en transferencia. Nuestro trabajo es con las resistencias. Señalamos un goce, ya que, como bien dice Lacan, la única cosa de la que se puede ser culpable, al menos desde la perspectiva analítica, es de haber cedido su deseo. Ahora bien, serían tiempos en la transferencia que pueda irse descifrando ese pesado mensaje que el sujeto porta en su síntoma, cual Sísifo con la piedra, en su posición fantasmática. Freud dice, el análisis procura al yo del enfermo la libertad de decidir en un sentido o en otro. Siendo que se parte de un yo, que no es amo en su propia casa, sino 3 veces más hallado, se trata de que el sujeto pueda advenir. El sujeto no satisface simplemente un deseo, dice Lacan, goza de desear, y esa es una dimensión esencial de su goce. Esta es una articulación posible en un análisis, para dar derecho de ciudadanía a la dimensión del deseo. Agregaría que si no, el deseo queda como forajido, como el personaje que nos muestra esta película. Retrocede frente a su angustia, que cede paso al goce. No sabemos ni quién es ni a dónde va. El deseo se vuelve imposible. Derecho de autor sería en tanto ser autor de su acto, serse protagonista en la escena, que no sería sin la relación entonces que el deseo guarda con el significante fálico y la marca entonces que la castración allí imprime. La confrontación es con que el sujeto sea el autor posible del corte. ¿Has actuado conforme al deseo que te habita? Pregunta Lacan. Pregunta de Lacan que aplica e implica también al analista en una orientación clínica.
La ética consiste, nos dice, en un juicio sobre nuestra acción, y la hipótesis del inconsciente supone que la acción tiene un sentido oculto. Cuando el analizante no quiere saber nada del inconsciente, ¿está el analista al día con las cuentas para pagar con su persona, en tanto hablamos de una reacción que es transferencial? Del lado del deseo del analista habría un pago y de su acción riesgos. Un gesto repetitivo en la película es que desde su estadía en el hospital hasta el desenlace, este personaje, de quien no sabemos el nombre, come manzanas. En la última escena, toma una manzana de la que estaban en su casa, le saca una parte ya podrida y come el resto. Este gesto, que remite al nombre de la película, ¿no está mostrando algo de reencontrar su huella a expensas de su pista? Así el deseo se ve orientado hacia aquello mismo respecto de lo cual el sujeto escapa, así como Edipo con su destino. Algo propio no queda por fuera de la trama, como él pretende con su historia. Algo insiste. ¿Qué es lo mudo que se dice en su accionar rutinario y metódico y agregaría sufriente? Si lo que el analista tiene para ofrecer es su deseo de analizar, analizar que como concepto aparece definido de manera similar al de anatomía, separar en partes y examinar sus componentes y causas, entonces, ¿puede su deseo ser separador? ¿Puede ser herramienta para este trabajo de ligadura o enlace de eso que resiste a la simbolización? ¿Puede su deseo sostener su presencia cuando ésta queda semblanteando ese resto de la manzana que el analizante prefiere dejar a un costado? Buenas noches. Yo titulé a mi trabajo Nuestro amo juega al esclavo. Hay que pasar acá. Por abajo. Adelantamos un poquito. Sucesivamente, ante la hoja en blanco me desazona la pregunta: ¿a quién hablo? Recordé la conferencia del 6 de enero del 72, llevada a cabo por Lacan en el Hospital Saint-Anne de París, dirigida a los residentes de psiquiatría, donde decía: hablo a las paredes, ni a ustedes ni al gran otro. Hablo solo. Esto es lo que los concierne. Interprétenme ustedes. Valió el recordatorio de que hablarle a los muros hará interesar a algunas personas, pero sobre todo que quien habla es definitivamente analizante. Hablar a los muros trae consigo el gesto de rodear un vacío. Así que hoy hablaré de lo que no sé y reivindicaré firmemente mi ignorancia, aunque sea no toda. Parece el despertador. Bueno, seriedad. Que el mundo fue y será una porquería, ya veré. En la era de la angustiante mismidad, donde la insatisfacción no entra en ningún lugar, el goce superyoico instala en forma de meme, de eslogan, de TikTok. Podés gozar como quieras, al módico precio de convertir ese permiso en una exigencia. Ya uno no sabe a qué santo encomendarse. El objeto A, en tanto plus de goce, intenta taponar la pérdida. Ante el aburrimiento compramos cualquier cosa, como defensa frente al sufrimiento, que es también la inexistencia del otro. Los tóxicos, la sublimación, la religión, el amor, la belleza, sin saber sabiendo que ese afecto es deseo de otra cosa. Mucha tropa riendo en la calle, multiplicidad de terapéuticas ligadas a lo asistencial, con ideales de cientificidad algunas, que ofertan felicidad y garantía. Te borran el trauma para siempre, dijo una paciente. Pasame ese teléfono, pensé. Muchos de los que hemos trabajado en instituciones de salud, además de recibir la demanda de felicidad del paciente, somos convocados a responder otras demandas institucionales, demandas de eficacia y eficiencia. Aún así, la gente llega, conducidas por su malestar, son capaces de hacerse oír, sortear comités de recepción en busca de alguien que les diga lo que tienen o, en el mejor de los casos, los escuche. La salud mental es una llamada a establecer el orden público.
un bienestar confundido con el bien común, y esto se prescribe con cierta jurisprudencia. La salud pública fluctúa en una interfase que es la del campo de la ciencia, particularmente de una técnica, la medicina, y el campo del derecho. Medicina y derecho, titanes del orden viril, se sustituyen recíprocamente organizando el ideal normativo de lo que se propone como bienestar en una sociedad. El discurso médico, al encarnar el ideal de homeostasis, impulsa la ajenidad sobre la responsabilidad subjetiva por el padecimiento. Entonces, si el deseo del analista está dirigido a permitir la emergencia del sujeto del inconsciente, ¿qué semblanteamos cuando en lugar de sostén de la falta, taponamos? Vaya faena la de propiciar un lugar en este entrecruzamiento de éticas y discursos. Inventar un saber hacer que opere sin desconocer las reglamentaciones y al mismo tiempo que no se deje atrapar en ellas. Intervenir por la vía ética del acto analítico pareciera ser un camino. A fin de cuentas, ¿qué tiene que ver el psicoanálisis con un estado completo de bienestar? ¿Existe la salud mental? ¿O no es más que una práctica democrática que intentará estandarizar lo singular para que marchemos cortito y al pie de los ideales comunes? Psicoanálisis y salud mental marcan un punto de tensión irreductible, tan destinados como Ícaro y el Sol, mito que nos advierte de los peligros de la arrogancia y de lo difuso del límite. Ignorar las advertencias que la ética impone en lo extenso e intenso de nuestra práctica nos derrite las alas. El pasaje del síntoma en sentido patológico al síntoma analítico reinstala al sujeto en un discurso que intentará dejar atrás esa demanda de restablecimiento. Sostener la ética del deseo nos hace indefectiblemente abandonar el terreno antinómico del bien y del mal. El deseo excede esa lógica desde la cual se sostendrán otras prácticas. La divergencia entre enfermedad-cura y la posibilidad de pensar un malestar sin cura, estructural, propio del ser humano, es un contrapunto interesante entre dos propuestas disímiles: la salud como un bien posible e intercambiable en el mercado y la imposibilidad humana de alcanzar un bienestar completo. Los ideales modernos de la cura, la lógica del bienestar, la salud y la felicidad son fuerzas opuestas a la lógica del deseo, el modo de concebir el síntoma y la cura para el psicoanálisis. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano busca arrancarle a la vida la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? Según Palito Ortega, es sentir amor. La Coca-Cola dice que se tapa en cada botella. Felicidad garantizada o le devolvemos su dinero. O tengo otra que es buenísima. Seguí tu deseo. Es por ahí. En un mundo regido por la lógica del intercambio de bienes, sería soberbio pensar que nos mantenemos al margen o absolutamente impolutos frente al discurso capitalista que goza de tan buena salud. Pues vivimos en este mundo atravesado por sus leyes y porque quien acude a nuestro consultorio está también atravesado por estos ideales. La experiencia analítica nos muestra estoica que la búsqueda de la felicidad y el síntoma configuran un conflicto ineludible. En tanto el síntoma rompe con la idea de unidad, rompe también con la ilusión de salud mental. Guiarnos por el bien no nos hace encontrar el bienestar, ni mucho menos la felicidad. Ese punto de caída del velo es casi como una trompada al oscuro, fuerte. Un sacudón que nos hace salir del estado de ensoñación permanente hacia una vigilia irremediable, lugar de desamparo y de desasosiego, donde se está irremediablemente solo. Por eso insiste mi pregunta: ¿quién escribe un informe? ¿Quién le contesta al juez de turno? ¿Cuál es la extensión de nuestra ética? ¿Y cuál es el límite que ella impone? Y en caso que el psicoanálisis ofrezca algo, ¿qué es? ¿Y a cambio de qué? Escucho repetida la exigencia, casi como prueba de sobrevivencia, dar cuenta de los resultados de nuestra práctica. ¿Pero ante quién? La insistencia en responder, como si de respuesta se tratara. ¿Acaso siempre tenemos algo para decir? No se puede atender en todos los mostradores, decía mi abuelo, y me pregunto cuál es la pretensión de su versión entre tanta respuesta. La adaptación a una realidad supuestamente normal y normativa
implicaría un modo de proceder igual para todos. Sanar, sanitizar, detox, clean. Hoy día se escucha escasear el tiempo para la tristeza. Tristeza que en su parte más bondadosa nos lleva inevitablemente al encuentro con el otro. La urgencia por la felicidad resta tiempo a la pregunta. Inmediatez y éxito amedrentan nuestra práctica. La atemporalidad de los procesos inconscientes nos convoca a salir del ordinario. El deseo de no curar, sostenido ahí en la función deseo del analista, es una renuncia constante. De las más difíciles que encontré en esta práctica, pagar con la persona, al contado y un poco caro. Si el objeto A es causa de deseo, y como tal, resto de goce a localizar en un análisis. Esto es posible solo si el analista en su función deja de ser y hace objeto causa en esa experiencia, encarnándolo, haciendo soporte del fantasma, punto de anclaje de la función. Así dicho, la verdad es que me quedó precioso. Pero qué difícil es no desear el bien, qué peliaguda la tarea de hacer naufragar al yo. A veces, en el imperativo de tener que decir sobre todo, resistimos la castración. Algunos personajes mediáticos, reconocidos divulgadores de la experiencia analítica que dicen saber, me hacen desconfiar, pero también pensar. ¿Acaso todo trabajo responde a las órdenes del amo y al servicio de los bienes? No, es lo primero que se me ocurre. No sé si es por histérica o por convencida de que al menos no en aquellos que sostienen algún deseo. Entiendo que la ambición pedagógica es una tentación, tentación a la que conviene que el analista, si es que lo hay, no caiga. En el año 64, en el coloquio de la Universidad de Roma y respecto a la formulación del deseo del analista, Lacan trabaja una definición de la libido para entrar en el tema del deseo que dice así. La libido no es instinto sexual. Su color sexual es color de vacío, suspendido en la luz de una yancia. Liga luego esta yancia a la castración, poniendo en juego la carencia con que se instituye el deseo y que le da ocasión de insistir. Un deseo que viene del otro y un goce que cae del lado de la cosa. Ligazón entre el deseo del analista y del analizante. Un encuentro en la transferencia que es efecto del engaño y que se repite allí en tanto esos deseos hacen nudo. Escuché en el último encuentro preguntar, ¿hay una ética del analizante? Rápidamente asocié un gesto, quedar a merced, someterse a la palabra, trabajo que implica el cumplimiento de una única regla, que subvierte, trastoca, da vuelta a la relación usual que el ser hablante tiene con su palabra. La asociación libre es un compromiso, que brega por sacar al yo del lugar de localización del saber. Traza la senda que lleva al cruce con otro saber que se produce solo, ahí en el encuentro del síntoma con lo inconsciente. Perder la consistencia que antes encontraba es dar lugar al ser representado por el significante, hacer para el analizante, acto para el analista. Ese trabajo vale la pena. Literal, nos encausa a lo más penoso, sin posibilidad de escabullirnos e incautos del inconsciente. Es inevitable para mí hoy la importancia de sostener la diferencia entre la posición analizante y la de un clínico. Un clínico puede pensar los efectos del acto sobresalientemente, disertar, hacer mostración de su rozagante corpus teórico, pero si no es atravesado por la experiencia del inconsciente, será el dominio yoico quien ocupa el lugar de lo que lo causa. La ética del psicoanálisis, que es la del deseo, trajina la existencia del inconsciente y nos arroja al encuentro con la imposibilidad, incluso de saber sobre él. Lo ineliminable del síntoma sostiene la paradojal relación del deseo con el hablante ser, que desorientado y por fuera del campo de su saber, puede encontrar en ese sinsentido los cimientos para saber hacer. Como analizantes, nuestro trabajo no da el resultado de un producto intercambiable en el mercado. Allí pagamos por nada, como acá. La lógica se invierte y el que trabaja, paga. ¿O qué otro modo hay, les pregunto, para que el psicoanálisis deje de sobrevivir? Gracias.
Hola, hola. Bueno, muchas gracias. Muy bueno el trabajo. Gracias, chicas. Y bueno, abrimos comentarios, preguntas. Se ve. Tenemos que ir moviendo. Sí, lo Voy. Hay un micrófono ahí. Podemos pasar este, que circule, porque acá hay uno. Ah, ok. Sí. Sí, se escucha. Algunos comentarios en realidad. William Blake dice que el que no realiza su deseo es el maravilloso. Creo que también en eso se basa la candidatura, el seminario tan duro como la época respecto de eso. Entonces, hay que empezar por aquellos que Ahí sí, mejor, ahí mejor. Bueno, entonces, tendríamos que empezar por nosotros mismos, en tanto decirnos psicoanalistas, lo que nos haga revisar aquellas manos. Otro comentario, pero si no lleva este, es que un clínico, un bombero, un profesional, no necesita saber su deseo, en el caso del bombero, esto lo he dicho varias veces, no necesita saber que su deseo piromaníaco está sublimado en la acción apagar incendios para ser un excelente bombero. Del mismo modo que un cirujano no necesita de vida, muerte o de intimidad para ser un excelente cirujano. En cambio, el analista está necesariamente forzado a saber, y por eso el análisis tiene que dar varias vueltas, saber cuáles son esas marcas que lo llevan a ser analista. En ese sentido, creo que el análisis de alguien que no se va a dedicar al psicoanálisis, por ahí lo que busca, entre comillas, es, por supuesto, dejar de sufrir, la demanda de felicidad. Por que el informe del interior dice que en el capitalismo le hace decir a su personaje es un mundo de objetos y los sujetos no estamos más que al servicio del mercado. Entonces me parece que la ética del analista comienza justamente por esto que traía vos respecto de Marcela, respecto de que Lacan dice que le habla a las paredes. En otro momento Lacan dijo que hablaba de su perra Justine, que le puso Justine por Justine y Juliette, los personajes de Sade, porque justamente uno habla a las paredes hasta que las paredes escuchen, como decía Freud, saxe a lo punto, las piedras hablan, si hay quien las escuche. Entonces, ¿para quién se habla? Sí, para las paredes, porque cuando uno habla siempre está en posición analizar. Y en ese punto me parece que la única cosa en la que no estoy de acuerdo es que el psicoanálisis sobrevive. No. Yo creo que el principio de explotación ejemplar de este sistema capitalista, y perdón si ofendo a alguien, es el Vaticano. Es la organización capitalista por excelencia, que tiene el principio del corcho, flota en todos los regímenes, en todas las sociedades. Mientras que el psicoanálisis no sobrevive, está más vivo que nunca, porque justamente plantea las preguntas referidas a ese sujeto singular, planteado por Kafka, planteado también por
por Carla, todo por Marcela, a ese sujeto que sufre, pero que la respuesta sin darse cuenta la tiene en él, no en el otro. Pero entonces creo que estás de acuerdo con lo que dije, porque mi pregunta era cómo hacer para que el psicoanálisis deje de sobrevivir y viva. Es que vive, es que vive. Eso es lo que... Pero lo que, bueno, sí, no, lo que yo traía era como que lo que, por lo menos en este tiempo, en las cosas que yo he escuchado, que siempre parece como esta cuestión de la resistencia, de la sobrevivencia, a veces de las escuelas como refugios donde solo ahí se puede, ¿no? En ese punto de sobrevivencia, para mí vive, pero escucho, quizás es mi tiempo, en mi oreja, no sé, escucho esta cuestión más de sobrevivencia que de vida, a mí. En realidad lo que son quiero que ayude. Isidoro decía, ha dicho en dos o tres intervenciones que ha hecho, que por algo se escriben libros de todos los días. Uno se agotó y aparece todo, pero en el psicoanálisis es una cosa de buena salud, me parece. Bueno, no para todo el mundo está hecho un caso para el tampoco es cuestión de negar y creernos con eso, como muy bien de alguien con una suerte de soberbia o de altivez, que ya lo dice Talmud, doctora, de que efectivamente los únicos seres que no pueden entrar en el cielo son los médicos y algunos analistas por creerse demasiado la soberbia, porque se olvidan de que el uso de la kippah implica justamente que hay un ser superior, un alma, o un universo, el karma, o lo que vamos a llamar. Entonces me parece que si psicoanálisis vive, se pregunta, interactúa, dialoga con hechos de la actualidad, que son en realidad estructurales. Hace poco en la escuela hablábamos de la crisis adolescente, la serie, estamos inmersos polis en la psique, o sea, y me parece que en realidad el psicoanálisis vive, no es para todos. Algunos pueden funcionar, tomar con decisiones de MR o decisiones cognitivas. Y está bien, vale. No somos mejores. No tuvimos más remedio que ser analistas. Si hubiéramos podido elegir, no hubiéramos cualquier otra. Ah, sí, yo ingeniería. Aprovecho el micrófono. Muchas gracias a cada una de ustedes por su presentación. Eh, una pregunta y un comentario de Catalina, quería preguntarte qué pensás que pasa cuando alguien cae en la cuenta de que la felicidad de alguna manera es negocio. ¿Qué pensás que pasa? ¿Qué movimiento puede hacer alguien en un análisis? Porque Por acá están diciendo se suicida. no, claro, yo creo que exactamente hace el movimiento, hace el movimiento contrario, porque el ideal de felicidad es muy pesado. No, es muy Tengo que ver. No es todo ya de alguien que le permita decirlo. Entonces, pensaba, digamos, en que si no hay algo de o sea, es adecuado demandarle a un analista felicidad. Es el único que va a poder saber hacer algo, escuchar. Bien, Sí. o sea, eso es la pregunta. Después, Carla, con tu presentación me acordaba de otro desmemoriado. Me acordaba de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. Un otro desmemoriado. Este, entiendo, digamos, ¿no? que lo que esa película metaforiza, bueno, es raro. ¿No? Parece un poco menos así, digamos, es como el interpreto. Y eso lo ponía en relación como a una afirmación que hace Lacan, un poco después, en el año 11, cuando dice que el deseo del analista, creo que dice que el deseo del analista separa el ideal del yo ideal del objeto, ¿no? O sea, el lugar en donde se ve amable, ¿sí? El lugar desde donde se ve amado como el ideal, y el objeto que, bueno, que es introducido en este
en este seminario, en la forma de Daphne, ¿no? Entonces, la pregunta, digamos, que te quería hacer es, ¿cuáles pensás que son los efectos que un análisis produce en la posibilidad de amar? Estás tranqui con las preguntas. Sí. Y haceme un comentario, si no te molesta. Yo te quería preguntarte, ¿cuál es tener que dar cuenta de los resultados de nuestra práctica? Sin embargo, Lacan nos propone a los analistas dar cuenta. ¿Sí? ¿Qué función pensás que cumple en la formación de los analistas y en la posibilidad de sostener su ética, dar cuenta de su práctica en el trabajo en la escuela? Hoy no es Claro. no es múltiple opción, ¿eh? Para, ¿cuál es la A? ¿Cuál es la B? Chicas. Vamos a escuchar más comentarios. Sí, sí, contemos. Se escucha Lo bien. dejó planteado así. Bueno, Andrés, gracias por la puntuación, me parece que está buena. Esta vuelta que vos le pegás de que es adecuado plantearle al analista, llevar un análisis la demanda de felicidad, que hay que poder publicarla ahí. Me parece que el punto es cómo trabajamos y cómo nos posicionamos desde nuestra función frente a ese pedido, ¿tá? Y cómo también el encuentro con, bueno, que no hay un estado de felicidad permanente, acuerdo con que eso genera alivio y acerca al sujeto también a la castración y a la posibilidad, bueno, de hacer algo posible con la vida, ¿no? Por ahí la pensaba. Gracias. Yo estoy pensando todavía. Ah, no, complicado. Yo pienso que dar cuenta de los resultados de nuestra práctica en una escuela es fundamental, de nuestra práctica. Bueno, por eso establecer la diferencia, ¿se escucha esto? Sí, se escucha. Establecer la diferencia entre los resultados de nuestra práctica y nuestra práctica en este intercambio de transmisión y de enseñanza es justamente lo que yo intenté articular con lo que se empieza a escuchar en esto, en las redes, en la globalización, en el TikTok que te va saliendo, en el analista que habla de cómo sufre el humano, de que, por qué las otras prácticas no funcionan, como en esto del tengo la sellada, ¿no? En ese punto hablaba de los resultados, ¿no? Que lo conecté con lo anterior que había transmitido de la eficiencia y la eficacia, no en relación a la transmisión, o de la pregunta, o de a eso. Porque el trabajo en el juez también poder soportar. Sí, sí. Es lo que dije, e incluso también en esto de que acá también pagamos para trabajar, ¿no? En este punto de la posición del analizante y de que sí, un montón. ¿Eh? Toma. Bueno, Andrés, gracias por el comentario, por la pregunta. Y la pregunta era, ¿cuáles son los objetos que un análisis produce respecto a de la posibilidad del amor? En la posibilidad de amar. ¿Los efectos? Ah, yo los sé objetos y me quedé pensando. La distancia. Ah, los efectos. Sí, no, me quedo Es que es uno pensando. a uno. Está buena la pregunta. Lo que a mí un poco me hace pensar era en esto, bueno, en la transferencia, ¿no? En cómo operar ahí con la transferencia, porque de alguna manera este recorte que yo intenté articular a partir de la lectura del seminario era de estas presentaciones donde hay como una resistencia muy fuerte, ¿no? Cuando se señala un punto de goce y en realidad la reacción del analizante es desde el enojo, ¿no? Estoy pensando en esas situaciones donde decís, ay, no viene más, ¿no? Después de esto no vuelve, ¿no? Y bueno, en realidad ahí pensaba como pensaba como en esto de la transferencia, bueno, de cómo poder responder ahí, eh, no desde el yo de uno, ¿no?
como si no pudiendo como ver que se está como actuando ahí en la transferencia, ¿no? Cómo actuar con eso ahí en la transferencia. No sé, lo pienso por ahí. No me dejas pensando, no es que tenga una respuesta, pero lo pensaba, me parece, a mí me pasó mucho con la lectura de este seminario que me hacía pensar mucho en, en esa articulación, no por los números, sino entre el deseo, ¿no? Lo que trabaja en el seminario anterior y la transferencia. Me parece que es como muy difícil pensar la ética sin pensar en cómo se hace ahí, no es sin la transferencia y los tiempos de armado de esa transferencia. Sí. ¿Crees? Bueno, muchas gracias por los trabajos, me gustaron mucho. Y me quedé pensando en esto que decías, Carla, en relación a la pregunta de Andrés, donde él pregunta cuáles son los efectos en relación a la posibilidad de amar de los sujetos, ¿no? A partir de un análisis. Y vos lo referís a la transferencia y también lo referís a la ética del analista. Y ahí lo relacionás con el 6 y con el 8. Y estaba pensando que en el 7 Lacan habla del deseo del analista, comienza a plantear la cuestión del deseo del analista, y luego en el 11 plantea esto que, no me acuerdo bien si fue Andrés que lo dijo, creo que sí, que tiene que ver con la máxima diferencia entre el objeto y el ideal. Y pensaba en que, bueno, que la transferencia, siempre hay transferencia, porque el sujeto, por estar en relación al lenguaje, le supone al otro un saber, pero lo que no debe faltar en un análisis por parte de la posición del analista es el deseo del analista, justamente que esté en función para operar en relación a esa transferencia, y es lo que me da lugar a que se produzca algo del acto analítico. Alguien, creo que alguien lo dijo, no sé si de la mesa, lo dijiste vos, Marcela, que lo dijiste, esta cuestión del acto analítico. Bueno, era ese comentario. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, gracias por su análisis. Yo me quedé pensando en esa cuestión, la verdad, sobre la transferencia y sobre principalmente sobre la resistencia, en el sentido de que, claro, en ese mundo que estamos hoy telescópico, ¿no? Que hay que pensar de esa manera. Las personas que llegan a nuestro consultorio normalmente demandan, hay una cierta demanda que apunta ya para la puerta de salida, ¿no? Del consultorio. No sé, pero a mí me pasa eso. Y lo que me viene siempre en mente es, bueno, ¿hasta qué punto eso es, de hecho, una resistencia de esas personas que buscan a nuestros consultorios? O es nuestra, ¿no? Como plantea acá, también pensar en el sentido que uno lleva una análisis hasta donde uno llegó la suya. Y no sé, para mí eso es como que un norte que está siempre ahí, ¿no? Presente en relación a la práctica psicoanalítica, ¿no? Y eso también incluye, no sé, la transmisión, ¿no? Y la relación con la escuela. Yo vengo de una escuela que está fuera. Eh, y todo lo que eso implica, bueno, en el deseo que dan, no solo del análisis, pero también de ser. Y como yo planteaba ahí, aquí que lleva a una persona a ser humano. Ahí viene esa práctica tan peculiar, podemos decir así, ¿no? Yo me quedé con eso que mucho planteaste sobre la cuestión de la psicoanálisis estar sobreviviendo. Y yo estoy con la compañera, ya sí, yo he entendido los puntos, ¿no? Pero para mí está muy viva. La cuestión que me quiero es, está planteando de esa manera como de una cuestión institucional, o sea,
partir de un dispositivo de salud pública, donde el discurso psicoanalítico no circula mucho por los otros profesionales, ¿no? Lo que bueno, yo vengo de un lugar ahí donde se respira el psicoanálisis por toda salud. ¿Dónde es eso? Terrible. Si todos lados hay analistas, muy común. Así en general, las grandes metrópolis, eso es muy efervescente. ¿Sí? Entonces, una chatita ahí, ¿no? No, pensaron que No, pero está bueno esto que traes, porque acá no sucede eso. Y lo que yo pensaba también articulándolo con el título es, bueno, todo amo es una posición discursiva que se sostiene, ¿no? Y que lo arma el esclavo. Entonces, bueno, ¿cómo sujetarse ahí para no terminar siendo el esclavo que sostiene este ideal ¿no? De la felicidad, del bien, de, ¿no? Cómo resistir ahí en el buen sentido. Sí, en ese mismo, ahí se escucha bien, sí, sí. En esa misma línea pensaba que en la lectura de Freud, por ejemplo, él sitúa, creo que son 5 resistencias que se pueden encontrar desde el lado del analizante, ¿no? Dice, bueno, 3 tipos de puntúa, ¿no? El inicio de síntoma de angustia, 3 resistencias al lado del yo, una al lado del ello, otra al lado del super yo, y Lacan agrega esta resistencia al lado del analista, que yo la entiendo como la línea de lo que estamos conversando en esto, bueno, de que uno es en una época, por un lado, y que también hay que ver cómo se nos enhebran algunos ideales, algunos significantes amo de una época o de algunos discursos, cómo se van enhebrando en la transferencia. y también la contratransferencia. Bueno, claro, desde donde uno va a actuar. Y también tomando esto que trabajó bastante Cata, de que no existe un psicoanálisis ideal, ¿no? Digamos, en cada paciente, cada cura, no hay un ideal, ¿no? En esto de cómo se van produciendo ahí esas resistencias, los riesgos a mí, algo que me orientó en la escritura fue también a partir de mi clínica de los riesgos que uno eh, corre. Actuar desde el deseo implica correr riesgos, la acción implica riesgos. Que no vuelva, bueno, o esto que trabajaba Marcela en relación a un informe. ¿Se hace un informe? ¿No se hace? También lo trabajaba Daniela, ¿qué se pone en un informe? Hay riesgos ahí, ¿no? Y bueno, no sé, por ahí pensaba. Bueno, muchas gracias, muy interesante los trabajos. Además, una sintonía, ¿no? Un hilo ahí donde las tres uno, pudieron ubicar esta cuestión de la dimensión del deseo, de los tiempos del sujeto y de cómo hacer con la cosa, de cómo arreglárselas con eso, ¿no? Con el cruz, el punto del malestar. Ahí no sé si, creo que recién vos, Carla, decía, bueno, sí, contestar el informe, el punto es que no podés no contestar el informe. Si laburás, por ejemplo. En una mutualidad. Claro, y ahí me parece que la cuestión va a pasar, que de alguna manera lo fueron diciendo, por la posición, de la cual. Claro, pero cómo eso hace resistencia también. Eso se transforma en un efecto. Es como que la manera todo el tiempo está ahí, como para poder derrapar, ¿no? Y bueno, pasa justamente por despejar algo de esa posición que, como vos traías Marcela, no pasa por alimentar el amo. Pero tampoco quedarse en la posición del esclavo. Yo creo que el punto de desafío es realmente salir de esa lógica. Y la cambiemos, o sea, no todos pedimos en algún punto un amo. Por eso se encarna fácilmente, de alguna manera. Después, bueno, me quedé, pero creo que lo que vos trajiste, Andrés, lo estoy trabajando y pensando para el próximo SAI, que tiene que ver con esta pregunta, ¿no? De los efectos de un análisis siguiente de las formas del amor, ¿no? De hecho, el seminario 7 trabaja el amor al prójimo, o sea, Claro. toma,
Y pensaba también en relación a lo que es la caída, ¿sí? De la demanda de Roma. O sea, la caída del sujeto supuesto saber. O sea, sí, claro, viene por ahí, pero da bastante para pensar. Y me gustó mucho que también en los tres aparecía esta dimensión de pago, ¿no? Y bueno, el único deseo un juego ahí como del orden de la estructura, el deseo de la lista, para que se sostenga esa energía del sujeto y pueda efectivamente producirse en esos tiempos un cambio que no es de una sola vez y para siempre, pero la posición. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿puedo hacer un comentario? Sí, Sí, claro. ¿Cómo Sí, andan? querida. Bueno, hoy estoy desde acá. Gracias por los trabajos de las tres, me parecieron muy interesantes. Me quedaba pensando en los comentarios que se fueron haciendo y las preguntas, y en relación a esto que planteaba Andrés del alivio respecto justamente de que algo de ese ideal de felicidad pueda caer, ¿no? Que en realidad, bueno, justamente es difícil sostener también ese ideal, más allá de las resistencias que se puedan poner en juego a querer saber algo de lo que está concernido, digamos, el sujeto en lo que le acontece, en lo que le está haciendo padecer. Me parece que, bueno, me hace acordar a la canción, ¿no? Bueno, de qué alivio cuando uno se da cuenta, esto que dice la canción brasilera, tristeza no tiene fin, felicidad de sí, ¿no? Más como un juego, como no porque la tristeza vaya a ocupar todo el lugar, pero sí por darle un lugar a la angustia, ¿no? Porque sabemos que si no, no hay posibilidad de poner a jugar el deseo. Entonces, bueno, por un lado pensaba eso, en que si bien algunos pueden no querer saber nada, creo que hay efectos cuando el sujeto está dispuesto, digamos, a querer saber qué es lo que tiene que ver él en lo que le está pasando, ¿no? Y después, otra cosa, en relación a esto de las resistencias, también pensaba cómo, también con Lacan, pensando por ejemplo en las neurosis actuales, en estas formas de presentación que bueno, que para Freud capaz que eran inanalizables, pero que con Lacan como que hay una apuesta distinta, y cómo sostener ahí y no rehusar esa transferencia cuando a veces sí, no es de la misma manera que con alguien que viene con una pregunta, con un síntoma, pero cómo poder alojar también a veces ese tipo de transferencia, bueno, puede llevar a que en algún momento se pueda producir algo que sorprenda y que posibilite un giro, pensando también en que se rota por los discursos, ¿no? No siempre se está en el discurso del analista. Entonces, bueno, eran como cosas que me quedaban resonando un poco de lo que ustedes planteaban. Muchas gracias. Voy a hacer algún comentario. ¿Se escucha? Sí. ¿Algún comentario? Bueno, gracias, chicas, por los trabajos. Ya han dicho un montón de cosas. Eh, un pequeño comentario solo con respecto a algo que dijo Marilén de cuando piden un informe, en fin. Yo creo que la cuestión no está en si escribieron o no el informe. Me parece que está en cómo se maneja uno ahí como analista éticamente, en no pisar la cáscara de banana, que puede ser el informe o puede ser cualquier otra cosa. Sí, la Entonces, declaración, digo, sí, sí. no solo cuestiones legales, quiero decir, en el análisis mismo Otra cosa que Ah, se puede queda. perfectamente deslizarse por arriba de una cáscara de banana, una mancha de aceite o como más le guste, y no necesariamente es un informe, porque parece que hay como una cuestión, lo digo esto porque estoy bastante también a sabiendas de cómo funciona el tema de informes y qué sé yo, y lo que se pide, y a veces las cosas no son lo que parecen, y creo que desde el lado, de nuestro lado, como analistas, tenemos que también estar un poco advertidos de esto y no asustados o excesivamente críticos. Digo, pedir un informe no es una tragedia, está bien, no es lo que uno hace habitualmente y hay que ver si hay que hacerlo, si no hay que hacerlo. No necesariamente tendrás que ser, no sé, pero quiero decir, hay que ver cómo uno se coloca éticamente y en qué, exactamente en qué momento, en qué lugar y por qué se pide. Digo,
Es lo mismo que con cualquier otra cosa, casi que con cualquier otra cosa, ¿no? A eso me refiero con el informe. Y con respecto a lo de si sobrevive, no sobrevive, en fin, acuerdo bastante con algunas cosas que decía Celia, esto de los bomberos, en fin, estoy de acuerdo con eso. Pues bueno, los médicos, yo qué sé, que me va a operar, mejor que no sepa nada, que opere, punto. No sé si está angustiado, que se maneje, no sé, que se vea mucha sangre y le vaya bien, lo disfrute y lo opere genial. Del resto no me importa. Entonces, no me meto ahí. Sí, en nuestro rol, nosotros sí tenemos esa obligación ética de, bueno, de nuestro recorrido, como decía el compañero acá. Eso me parece importante. Y con respecto a la vida o sobrevida o resolvida, eh, me parece, y ahí acuerdo, yo creo que el psicoanálisis está vivo, por supuesto, trabajamos en esto, estamos acá, pero sí creo, sí, no creo que sobreviva, pero sí creo que ha habido un tiempo en el que bueno, han surgido y aparecido, bueno, otro tipo de trabajos, ¿no? Bueno, y de venta de servicios, por decirlo de una manera, ¿no? Además de otras corrientes que, bueno, yo no conozco, no comparto, en fin. Y que ahí ha habido, bueno, por distintas cuestiones sociales, políticas y un montón de cosas más, pero me parece que ahora, a ver, nunca murió, pero tuvo por lo menos un empujón en un tiempo. Sí creo que ahora, y por el contrario, capaz que a lo que vos planteabas, que el hecho de que esté en una cuestión pública, que las terapias que ponen, no sé qué, yo creo que ha abierto el campo a que mucha gente acceda de una u otra forma a ser escuchado por un analista. ¿De otra manera decís? ¿Eh? Como de otra manera. Sí, por supuesto, que era totalmente desconocida para la población general. Ahora hay muchísimos, que no todos son analistas, lamentablemente, pero digo, pero hay muchos que trabajan y me parece bien, es como que abren una posibilidad, el que va a ir, dice, ah, perdón, esto es distinto, ¿no? Bueno, sí. Quiero ir con, aquí el otro fue otra cosa. Y eso en parte, y bueno, y todo, una cantidad de movimientos que me parece que hacen de que se empiece realmente a ver como con más fuerza, inclusive del lado médico, el psicoanálisis. Yo te digo en el internauta, lo viejo funciona, lo viejo funciona. Me parece que hay como algo de eso, que cuando la sociedad empieza a quedar como sin hablar, sin interconectarse, sin toda esta cosa que decimos, ¿no? De las, qué sé yo, los celulares, en fin, que no está el uno a uno. Bueno, pero creo que esta mezcla de esto que te decía de la salud pública, por decirlo de una manera, que igual me parece interesante lo que vos planteas, las vueltas que diste, pero yo leo que ha abierto un espacio para mucha más gente que, bueno, tenga la oportunidad de ver que lo pueden escuchar. Solamente eso. Gracias. Quería agregar en esta línea, porque me hiciste acordar y creo que está bueno compartirlo, hablando de ética y de escuela, de un analizante que hizo su trabajo, ¿no?, de análisis en la práctica, ¿sí?, del SFP. Terminó, ¿sí?, ese análisis, terminó el tiempo de la práctica y le interesó seguir, ¿sí?, analizándose. Y buscó, bueno, servicios, ¿sí?, de salud, empezó, ya desconoce absolutamente cuestiones teóricas, no le van por ahí, pero una terapia. Y un día viene y me dice, yo quiero, dice, el otro trabajo, porque era distinto, no es esto que estoy haciendo ahora, ¿no? Y bueno, empezamos a intercambiar algunos puntos y por el lado también del trabajo, bueno, a partir, sí, de no poner en juego el saber, ni las cuestiones de la salud mental, ¿no?, ni guiarla, darle la palabra, y bueno, eso es un trabajo, sí, alguien en posición de analista, pero que surge de la escuela. Me parece que hacer la ética y pero está bueno.
Bueno, no sé si hay alguien más por ahí. Si no, damos por terminado entonces. Trabajan.